Vamos entonces a ver los resúmenes integrales de nuestro curso de neumología. Acá tenemos, por ejemplo, empezamos con insuficiencia respiratoria, enfermedad de altura, distrés respiratorio. Veamos uno por uno ellos. La insuficiencia respiratoria aguda, siempre recordar que es la disminución de la oxigenación o el incremento del CO2, de la hipercarbia, ¿no es cierto? O la generación de hipercarbia o ambos. El examen por excelencia es el análisis de gases arteriales. Siempre recordar que este se hace a nivel de la arteria radial preferentemente. El mecanismo de insuficiencia respiratoria, ¿no?, aguda, fundamentalmente pasa por la discordancia, ventilación, perfusión. Recordad que en esta discordancia, ventilación, perfusión, lo que más vemos es pacientes con patrones obstructivos, sobre todo asma, sobre todo EPOC, ¿no? También vamos a ver el tromboembolismo pulmonar en estos ejemplos. La discordancia BQ en realidad es el mecanismo más importante de todos, en realidad, tanto las neumonías como las patologías, ¿no? Las patologías de tipo exudativas también, ¿no?, van a producir discordancia, ventilación, perfusión. El deterioro de la difusión fundamentalmente está alrededor de las fibrosis pulmonares, los EPIT, ¿no? Alteración de la difusión, que también puede generar la neumonía cuando es muy extensa, o por ejemplo el edema agudo pulmonar también puede generar alteración de la difusión. Los CHAN derecha e izquierda en realidad tienen que ver fundamentalmente con esas patologías, ¿no?, congénitas, cardiovasculares, pero también cuando las patologías son muy extensas. Y recordar que la hipoventilación alveolar es el mecanismo fundamental, la hipoventilación, de la insuficiencia respiratoria tipo 2, donde la disminución de la ventilación hace que se incremente el CO2. Entonces, de esa manera, nosotros en el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, en un AGA, vamos a tener, ¿no?, fundamentalmente en el tipo 1, podemos tener CO2 elevado, pero fundamentalmente tenemos un PO2 bajo, menor de 60, que usualmente juega con una saturación periférica o central, ¿no?, menor de 90%. El CO2 acá suele ser bajo o normal, pero incluso puede estar elevado en algunos casos, porque el mecanismo es lo que te va a decir qué cosa es. O sea, si no hay hipoventilación, si el mecanismo no hay hipoventilación, eso nunca va a ser ir a tipo 2. A pesar de que el CO2 puede estar incrementado cuando la lesión es muy extensa, una neumonía, un patrón intersticial, puede haber elevación del CO2, pero eso puede ser muy tardío y secundario ya a una falla cardíaca derecha. En realidad siempre tiende a estar disminuido normal el CO2 y muy bajo, por debajo de 60, el O2. Recuerden que la presión parcial de oxígeno normal va a nivel del mar entre 80 y 100. Un paciente es hipoxémico desde el momento que tiene menos de 80, y es hipóxico, o sea, lo que se dice ya a nivel tisular, cuando es menor de 60, ¿ok? Eso sí debe quedar siempre claro. En cambio, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es diferente, porque la tipo 2 lo que prevalece fundamentalmente es el incremento del CO2, a pesar de que puede haber disminución del oxígeno, siempre va a haber, porque hay hipoventilación. Usualmente está entre 60 y 80, podría estar con menos de 60 en algunos casos muy severos, pero lo que prevalece es esto y un pH bajo. ¿Por qué hay pH bajo? Porque esta patología, ¿con qué va? Con la acidosis respiratoria. Entonces, definitivamente, lo que es la hipercarbia va con, ¿no?, la insuficiencia respiratoria tipo 2 va básicamente con acidosis respiratoria, con un incremento del CO2 y una caída del pH fundamental. Aquí, si habíamos dicho que en este lado teníamos esta característica, la discordancia BQ, donde está el asma, el EPOC, ¿no?, donde está incluso la neumonía, el tromboembolismo pulmonar, acá tenemos en el tipo 2, ese es el tipo 1 fundamentalmente, en el tipo 2 vamos a tener nosotros, ¿no?, compromisos centrales importantes, como pueden ser, por ejemplo, la toxicidad por medicamentos, por ejemplo, la toxicidad por opioides, la toxicidad por benzodiazepinas, la toxicidad, por ejemplo, por neurolépticos, incluso miorelajantes pueden producir, y anestésicos. Pero a nivel central también puedes tener tumores, puedes tener accidentes cerebrovasculares en el tronco, puedes tener la herniación del uncus, e incluso el coma mixedematoso a nivel central va a producir una hipoventilación alveolar, por ejemplo, el mixedema. Pero estas son las causas centrales. Hay causas, ¿no?, que se llaman neuromusculares o periféricas. Las neuromusculares tienen que ver fundamentalmente con la no transmisión del esfuerzo para ventilar. Y ahí vas a tener las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, el compromiso a nivel nervioso, que puede ser agudo, como en el síndrome de Guillain-Barré, o puede ser crónico, como la esclerosis lateral amiotrófica, o puede ser puramente muscular, como en lo que es, por ejemplo, las polimiositis, el Duchenne, o puede ser a nivel de la placa, como puede ser la miastenia gravis, o puede ser problema de pared, ¿no? ¿Y cuál es el problema de pared? Por ejemplo, una cifoescoliosis. Una cifoescoliosis, una artrosis torácica, puede producir cualquiera de estos problemas. Siempre recordar que los pacientes, cuando se hace manejo de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente lo que vamos a tener es la oxigenación como primer punto. Porque tanto la IRA 1 como la IRA 2 son hipoxémicas al final, tienen hipoxemia. Si bien es cierto la 2 prevalece la hipercarbia, tiene que haber hipercarbia siempre, pero va a haber siempre hipoxemia y por lo tanto requiere también aporte de oxígeno. Los aportes de oxígeno fundamentalmente van a ir, ¿no?, dependiendo de la saturación, es la mejor manera a veces de verlo. Cuando tenemos una saturación
que va entre 90 a 95%, podemos dar oxígeno de bajo flujo. ¿Qué cosa es el oxígeno de bajo flujo? El oxígeno a menos de 4 litros, usualmente cánula binasal. Y cuando tenemos menos de 90%, el típico IRA 1, ¿no? La típica IRA 1, necesitamos alto flujo, donde usualmente podemos utilizar la máscara de reservorio, o sea, más de 4 litros de oxígeno por minuto, o usamos la cánula de alto flujo, que se ha utilizado mucho durante el COVID y ahora post-COVID. Recordar que la ventilación no invasiva es una excelente oportunidad de dar un buen flujo de oxígeno y apoyar el esfuerzo ventilatorio y por lo tanto es mixto. Se puede utilizar tanto en la IRA 1 y IRA 2 como aquellas, ¿no? En aquellos se diseñó fundamentalmente para pacientes con EPOC, por ejemplo, característicamente. Y puede ser en dos tiempos. Hay presión positiva acá, sin que sea invasivo. La ventilación invasiva puede tener ventilación positiva tanto continua como es el CPAP, como en dos tiempos, que es el BiPAP, que es el que más se utiliza en pacientes con EPOC, por ejemplo. Por último, el paciente puede requerir ventilación mecánica. ¿Y cuándo requiere ventilación mecánica? Cuando va a requerir ventilación mecánica, básicamente cuando tiene un trastorno sensorio asociado, generalmente la IRA tipo 2, hay trastorno sensorio, cuando el esfuerzo ventilatorio no es suficiente, una frecuencia respiratoria de 35, un CO2 mayor de 10 milímetros por encima del límite, ¿no? Permisible, el límite permisible es 50, o sea, estamos hablando por encima de 60 de CO2 agudamente, o el paciente tiene un pH menor de 7.2 asociado básicamente al CO2 elevado, o en el caso de una mala oxigenación, fundamentalmente cuando la gradiente es muy alta, mayor de 450, cuando la relación PAFI es menor de 150, o cuando el oxígeno, a pesar de que está con suplemento de alto flujo, 100%, no sube, permanece por debajo de 55 de PO2. Esas son indicaciones de ventilación mecánica. Veamos ahora lo que es la enfermedad de altura. En realidad, la enfermedad de altura se presenta básicamente por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde generalmente ya la saturación está bajando normalmente entre 90 y 92%. Entonces, este mal de altura puede ser de varios tipos. Puede ser agudo el mal de altura, donde fundamentalmente vamos a tener una caída de la oxigenación, un CO2 normal y una gradiente alveolo arterial normal. Esa es una gran característica. Todas las demás patologías hipoxémicas tienen gradiente alta, bien menos la patología de altura, la enfermedad de altura. El proceso agudo, que se llama mal de montaña, agudo fundamentalmente, que va a provocar en la persona la hipoxemia. Toda hipoxemia genera alcalosis respiratoria inicialmente, pero estos pacientes lo que va a generar es un incremento de la presión intracerebral y por lo tanto edema cerebral, que puede ser muy leve como puede ser muy intenso. Y generalmente la clínica va a ir con náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Cefalea, hiporexia y sueño. Entonces el paciente, perdón, insomnio y falta de sueño. Entonces, esa es la característica del mal de montaña agudo. Suele provocarse entre las 4 y 24 horas que el paciente ha llegado o arribado. Generalmente lo que uno siente en forma inmediata si uno baja un avión es síntomas de alcalosis respiratoria, porque uno hiperventila. Pero después, ya la clínica es diferente del mal de montaña agudo, donde hay cefalea, náuseas, vómitos, hay, ¿no? Generalmente hiporexia, el paciente no puede dormir, no puede descansar. Y estos pacientes generalmente se pueden prevenir utilizando acetazolamida, ¿no? Acetazolamida, que con C, no es con acetazolamida. Generalmente una tableta de 250 desde un día antes hasta 2 días después. Y cuando el paciente ya está clínicamente enfermo, o sea, ¿no? Lo que es ya terapia, tratamiento en sí, puedes usar acetazolamida cada 8 horas y sumarle incluso dexametasona de ser necesario. No se recomienda nunca usar benzodiazepinas. Cuando un paciente con mal de montaña agudo se pone más grave, es porque se incrementa la presión intracerebral y hay incremento del edema cerebral. Este paciente puede hacer un edema cerebral de altura que tiene mortalidad alta, puede entrar en coma. Y por último tenemos lo que se llama en sí ya el edema agudo pulmonar de altura. ¿Qué cosa es el edema agudo pulmonar de altura? El edema agudo pulmonar de altura no tiene relación con el mal de montaña agudo, ¿no? Se suele presentar entre el segundo y cuarto día que el paciente llega y es una descompensación cardiovascular, generalmente en pacientes que tienen antecedentes de ¿qué? Antecedentes de hipertensión pulmonar, de enfermedad, ¿no? Cardíaca que compromete el ventrículo derecho o, por ejemplo, son pacientes que van a grandes alturas. ¿Y qué cosa es una gran altura? Gran altura por encima de los 3.800 metros. Y a esta gran altura hacen grandes esfuerzos. Entonces es un paciente que hace una descompensación cardiovascular con infiltrados alveolares bilaterales y que va a requerir cuidados intensivos. El tratamiento básicamente pasa por el uso del nifedipino. El nifedipino, 30R cada 12 horas y preventivo. Ese es el mal de montaña agudo. El distrés respiratorio agudo es un síndrome, así como la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no? Y el distrés respiratorio agudo fundamentalmente corresponde a una serie de diagnósticos, los cuales pueden ser de causa directa o causa indirecta. ¿A qué se refiere la causa directa? Causa pulmonar. Ejemplo, neumonía, ¿no? Una neumonía, por ejemplo. Ejemplo, una contusión pulmonar, ¿no? Una aspiración. Entonces tenemos las causas más frecuentes alrededor de la neumonía. Y puede haber causas indirectas, como pueden ser, por ejemplo, la sepsis de causa no pulmonar, porque la causa pulmonar sería directa, ¿no? Puede estar, por ejemplo, los politransfundidos, puede estar, por ejemplo, la pancreatitis aguda, los politraumatizados, pueden generar daño, ¿no? A nivel pulmonar en forma indirecta. Inicialmente tiene una fase, la primera semana exudativa, donde básicamente lo que hay es un incremento de la producción, fundamentalmente de diferentes citoquinas, sobre todo interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 1, 6, 8, ¿no? Factor TNF-alfa, y hay un material proteináceo inflamatorio que se exuda tremendamente y produce un edema agudo pulmonar. En concreto, el distrés respiratorio es un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Por eso es que el diagnóstico pasa por acá, por sospechar un edema agudo pulmonar no cardiogénico, donde vamos a demostrar primero que hay una hipoxemia severa, o sea, vamos a tener un PAFI, generalmente, ¿no? Menor de 300 en general, vamos a tener una gradiente alveolo arterial muy alta, vamos a tener una radiografía de tórax compatible con infiltrados bilaterales, ¿no? Algodonosos bilaterales tipo edema agudo pulmonar, y vamos a tener la ausencia de daño cardíaco,
Y la ausencia de daño cardíaco generalmente es visto como un ProBNP menor de 300. O sea, un paciente que si le colocas un catéter de Swan-Ganz va a tener una presión en cuña, ¿no? Una presión en cuña pulmonar menor de 18. Y eso definitivamente te asegura que es un paciente que no tiene patología cardíaca que explique este edema agudo pulmonar. Entonces, buscas las causas que, como hemos dicho, pueden ser directas o indirectas. Al final, el paciente lo diagnosticas, va a tener una fase inicial, como decíamos, exudativa, después proliferativa. En la fase exudativa hay una caída tremenda de la producción de surfactante y, por lo tanto, se generan atelectasias. La fase fibrótica de recuperación vuelve a presentar, ¿no? Vuelve a recuperarse los neumocitos tipo 2 y, por último, la fase fibrótica después de la tercera semana, donde quedan secuelas. Los pacientes pueden ser leves cuando tienen un PAFI, ¿no? Un PAFI que está entre 300, entre 201 y 300, ¿no? Puede ser moderado entre 101 y 200 y severo menor de 100. Fundamentalmente, el manejo de una distrés respiratorio agudo es ventilación mecánica con prono como una de las estrategias que más se utilizan para recapturar alvéolos. Tratamiento de fondo, antibióticos si es que es neumonía, ¿no es cierto? En el caso, ¿no? El soporte en la pancreatitis, en el trauma, etc. Pero definitivamente los corticoides son muy controversiales. Hay algunos diagnósticos de distrés que pueden beneficiarse con corticoides, especialmente los postquirúrgicos, los politraumatizados y algunos asociados a virus. La enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene múltiples diagnósticos que pasan más de 200 como causas. Entonces, lo que vamos a tener inicialmente es, antes de ver incluso una imagen, la sospecha, porque el paciente se presenta con una disnea progresiva asociado a tos crónica, a tos seca, de tipo crónica, o sea, más de 3 meses, ¿no es cierto? De causa no explicada. Entonces tienes disnea progresiva y tos seca crónica, tu sospecha puede ser que sea una fibrosis pulmonar, que es un patrón restrictivo, tomas imagen, que vas a ver un patrón generalmente intersticial, un patrón de infiltrado intersticio alveolar, intersticio nodular, ¿no? Y por último, entras a lo que es el diagnóstico diferencial. Lo primero que debes descartar son estos diagnósticos de acá, las colagenopatías, como por ejemplo AR, como por ejemplo, ¿no? La esclerosis sistémica progresiva, el lupus, etc. Entonces, colagenopatías. Que el paciente no tenga neumoconiosis, fundamental. La historia clínica, que no sea silicosis, asbestosis, antracosis. Que no tenga un proceso asociado a pulmón, por ejemplo, el campesino, a material. Si la neumoconiosis es depósito de material inorgánico, en la neumonitis por hipersensibilidad es reacción a material orgánico, que puede ser esporas, puede ser, ¿no? Que generen al final un proceso inflamatorio, generalmente eosinofílico asociado, que produce un patrón intersticial, a veces agudo y otras veces subagudo y crónico. Las drogas también pueden provocar, por ejemplo, drogas como la bleomicina, como el metrotexate, incluso